La protección de los niños es una tarea de todos, pero cuando una denuncia se usa como arma, las consecuencias pueden ser devastadoras. Es que en ese momento se te cierra el mundo, o sea, no tienes derecho a defenderte nada. Cada año se conocen historias de padres acusados de abusar sexualmente a sus hijos. Y en algunos casos, luego de meses de investigación, se revela que el delito nunca ocurrió. El actuario me dijo prácticamente que yo quedaba detenido por una presunta violación a mi hija. Y ahí se nos cayó el mundo. Rodrigo vivía una vida sencilla en la región del Biobío, hasta que una denuncia por la violación de su hija desarmó su vida por completo. Nadie me escuchó en ese momento, ni podía hablar con nadie. Y simplemente todos juzgaban nomás y decían, ¿por qué hiciste una cosa así? ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? O sea... Pero en algunos casos, la justicia revela con el tiempo que se trata de denuncias falsas. El problema es que ante la falta de consecuencias efectivas, este tipo de acusaciones infundadas se han ido multiplicando. No se ha visibilizado, pero ha ido de menos a más. Esta es una práctica común entre clientes malintencionados y abogados también malintencionados. Me di cuenta que era un tema que estaba muy escondido por varias razones, pero la principal que me di cuenta era la vergüenza, el aislamiento y la depresión. El periodista Javier Rebolledo inició una investigación que hace algunas semanas culminó con el libro Falsas Denuncias, en el que relata el camino de padres acusados falsamente de estos graves delitos. Es decir, una persona que recibe esta denuncia, después nunca más vuelve a ser vista con la misma cara. Uno de los casos que aborda el libro es el de Rodrigo. Pasó 4 años tras las rejas, a pesar de que siempre alegó su inocencia. Me mandaron a la calle reincidente. Incluso en la cárcel me decían, aquí son todos inocentes y nadie ha salido por inocente. Y dije, pero yo voy a salir porque sí lo soy. Lamentablemente la presunción de inocencia en estos casos en particulares se ve absolutamente destruida. Tú al denunciar a alguien por un tema de abuso sexual, lo liquidas laboralmente, socialmente y muy probablemente psicológicamente. Por lo tanto, el daño es tremendamente grande. El problema es que de no probarse el delito, las causas pasan a archivo provisional. Los acusados no quedan con el registro de la denuncia sin una condena, pero la duda en su entorno es algo que difícilmente se puede borrar. En vez de entregarle un sobreseimiento definitivo, en la mayoría de los casos es un archivo provisional. Eso hace que ese padre no pueda querellarse por denuncia calumniosa y que su caso se transforme en una cifra real de falsas denuncias. Con los años, la hija de Rodrigo, ya mayor de edad, se retractó de la denuncia y luego de exámenes médicos se verificó la falsedad de la acusación. Su padre fue absuelto y se probó su inocencia. Mi vida como que se estancó. Y cuando salí volví a ser la misma persona que era. Pero siempre con esa estancada ahí, se te congela el tiempo. A pesar de lo crudo del caso de Rodrigo, desde la Fiscalía Nacional son enfáticos en declarar que las denuncias falsas son excepcionales. Quiero ser muy categórico. Hablar de denuncias falsas como un fenómeno habitual y masivo en el sistema de justicia no tiene sustento en los datos. ¿Ya? Efectivamente, la mayoría de las causas de delitos sexuales, por las complejidades que trae la investigación, terminan en salidas administrativas. El sistema no diferencia cuántos de los hombres acusados de delitos sexuales son padres de las víctimas. Y como las denuncias no comprobadas pasan a archivo, muchos deben cargar con la duda de la acusación. Según cifras de Fiscalía, en el año 2018 hubo poco más de 4.000 denuncias como estas que fueron archivadas, cifra que ha ido en aumento hasta llegar a más de 9.000 casos en 2024. Pero también hay casos donde los denunciados son absueltos, declarando su inocencia. En 2018 esto ocurrió en más de 120 casos. El año pasado, la cifra aumentó a poco más de 600. Estamos en colapso. Las instituciones que están a cargo de la investigación, que es el Ministerio Público, y los organismos auxiliares, que son las policías y los servicios periciales, tienen la misma dotación que hace casi 10 años, siendo que las denuncias se han duplicado. Ya en libertad y de vuelta en su tierra natal, Rodrigo debe cargar además con otra condena. Se retrasó con el pago de las pensiones de sus otros hijos. Debo como casi 5 millones de pesos y yo gano el mínimo y así estoy, viviendo el día a día. Es como que sigo preso. El año 2021, un grupo de parlamentarios envió un proyecto de ley
para sancionar a los padres o madres que acusen falsamente al otro progenitor de abusos sexuales. Luego de 4 años, los diputados patrocinantes del proyecto siguen solicitando que se ponga en tabla para su discusión. Es tan grave lo que ocurre cuando denuncias a alguien falsamente en un abuso del contexto sexual, aunque sea uno en Chile, merece que el Parlamento se preocupe de legislar. Los más afectados para la vida son los niños. Pierden el concepto de familia en este país. Pero perdemos todos. Perdemos prestigio, perdemos justicia. Es una lacra. Las falsas denuncias no solo desvían recursos valiosos del sistema, sino que también rompen vínculos familiares y dejan una marca indeleble en la vida de los acusados. Nadie me devuelve el tiempo que yo sufrí o pasé, o mi mamá, lo que pasó.